El Monsterverso se está expandiendo cada día más, tanto con películas como con series y cómics. Y una de las cosas que nos trajeron fue la serie de Monarch, la organización que se encarga de estudiar y contener algunos de los Kaijus. Por supuesto, contener entre comillas. Y con la llegada de la segunda temporada, creo que es un buen momento para repasar a todos los titanes de la primera temporada de Monarch. Y en esta ocasión les traigo todos los titanes explicados de Monarch primera temporada. Bienvenidos a Natch X, en donde veremos las criaturas y los artefactos más peligrosos, interesantes y curiosos de la ficción. Es imposible. Definitivamente hay algo ahí abajo. Es impresionante. Los Endoswashmers. Estas criaturas son provenientes de la Tierra Hueca. Fueron descubiertos por primera vez en 1959 dentro de la planta nuclear en Kazajistán. Keiko y su equipo rastreaban la radiación hasta ese lugar, pero cuando llegaron descubrieron que esta había desaparecido por completo. Y la razón era que la planta estaba funcionando como el nido de los Endoswashmers, cuyos huevos se alimentaban directamente de la radiación del sitio. Durante su investigación, las cargas explosivas utilizadas para estudios sísmicos desestabilizaron el suelo de la planta, provocando la eclosión de varias docenas de huevos, los cuales podemos ver que tienen un tamaño más o menos de 50 centímetros de alto. Una vez los huevos eclosionaron, los Endoswashmers surgieron y atacaron inmediatamente el equipo de Keiko. Los Endoswashmers, a pesar de ser bastante pequeños para ser crías de un titán, son realmente inteligentes y su trabajo en equipo como mente de enjambre se hace notar, ya que fueron capaces de alcanzar a Keiko a pesar de que esta ya se encontraba varios metros sobre el suelo, poniéndose unos sobre otros, demostrando su alto nivel organizativo. Y no volvieron a aparecer sino hasta 2016, cuando Li Xiao intentó ceder la entrada al Axis Mundi, misma entrada por la cual subió desde el Axis Mundi un Endopid, la forma adulta de los Endoswashmers, el cual con todo orgullo puede decir que es parte de la raza de titanes, con ese enorme tamaño. Y también terminó arrastrando a Kate Rand al Axis Mundi. Durante la primera temporada de Monarch se nos revela cuál es el ciclo de vida de los Endoswashmers. Estos primeramente son huevos, colocados muy probablemente por un Endopid en un área rica en radiación, siendo este el hogar la planta nuclear de Kazajistán, donde los huevos del Endopid estuvieron absorbiendo la radiación durante años, hasta consumirla completamente. Los huevos de los Endopid tienen una forma esférica con 1 metro de alto, fácilmente superando el tamaño de los perros medianos, expulsando una luz bioluminiscente de color naranja, muy probablemente debido a la energía radioactiva absorbida del entorno. La textura de los huevos era gelatinosa, pero una vez los huevos del Endopid terminan absorbiendo por completo la radiación del lugar, están listos para eclosionar y pasar a su siguiente fase de su ciclo de vida, la cual conocemos como los Endoswashmers. El nombre Endoswashmers es usado de forma coloquial porque hace más alusión al comportamiento de enjambre que tienen estas criaturas en cuanto eclosionan, los cuales son muy hostiles a cualquier criatura que se encuentre en el entorno cercano, razón por la cual en cuanto eclosionaron se lanzaron directamente sobre el equipo de Keiko. En cuanto al aspecto de los Endoswashmers, estos poseen un exoesqueleto externo de gris oscuro, contando con varias placas de protección en la parte superior de sus espaldas, las cuales terminan en una coloración naranja intenso. Este exoesqueleto es especialmente resistente, permitió a los Endoswashmers sobrevivir a la inversión gravitatoria del paso al Axis Mundi, e irónicamente también lograron proteger a Keiko de este mismo efecto, funcionando como una especie de cápsula de protección. Pero el ciclo de vida de los Endoswashmers no termina aquí, y con el tiempo se convierten definitivamente en titanes. Esto porque, como varios artrópodos e insectos, los Endoswashmers mudan de su exoesqueleto, los cuales podemos ver en la serie cuando en el 2016 vuelven a visitar la planta nuclear. Estos exoesqueletos son translúcidos, semi-transparentes y poseen las mismas características de los Endoswashmers en su forma original. No se sabe exactamente cuántas veces pueden llegar
a mudar de exoesqueleto, pero por el tamaño final. En su forma adulta se puede decir que varias veces a lo largo del tiempo. Y finalmente llegamos a la forma adulta del ciclo de vida de los endoswasmers, donde pasan a convertirse en endopits. El endopit es una versión realmente fuera de escala en comparación a cuando nacen, ya que este último llega a medir varios metros de largo y una altura de más o menos un par de 3,5 metros, un tamaño que muy fácilmente supera a cualquier elefante terrestre, con unas fauces realmente aterradoras, ya que estas se dividen en 4 enormes mandíbulas que se abren mostrando múltiples filas de dientes. Pero al llegar a la forma adulta también hay un cambio en su propia naturaleza, porque una vez los endoswasmers alcanzan la fase adulta, su comportamiento de enjambre se desvanece y se convierten en cazadores solitarios. Esto lo vemos porque el endopit atacó a Kate Randa de forma solitaria y para suerte de todos ellos no vino con un enjambre de endopits. El jabalí zarzal. Este jabalí es una superespecie que habita en el Axis Mundi. Su nombre proviene más de las excrescencias similares a zarzas y ramas como cuernos que cubren gran parte de su cuerpo como método tanto de defensa como de ataque. Aparentemente en 1959 el jabalí zarzal hizo su primer encuentro con Keiko Randa, la cual recordemos había sido arrastrada al Axis Mundi. Años después, durante el 2015, uno de estos jabalíes detecta la presencia de Kate Randa cuando esta también llega al Axis Mundi. Al principio vemos que el jabalí zarzal se aproxima de forma muy cautelosa, demostrando que está analizando y catalogando si es que Kate es un intruso antes de atacar. Por supuesto, inicialmente ignora a Kate, pero al determinar que la misma no es una amenaza, entonces comienza su hostilidad directa y persigue con intención de matar y embestir a Kate, solo siendo detenido y ahuyentado por parte de Keiko, quien le lanza una flecha que impacta en el ojo del jabalí, el cual huye inmediatamente. El jabalí zarzal tiene un tamaño similar al de un rinoceronte, superando por mucho a los jabalíes comunes. En tanto su aspecto, este está inspirado directamente en dos tipos de jabalíes que sí existen en el mundo real. El primero es el jabalí facoquero africano, del cual se saca su estructura corporal en general. Y por otra parte, los colmillos del jabalí zarzal están inspirados en el jabalí babirusa, cuyos colmillos crecen curvándose hacia su cuerpo, muy similar al jabalí zarzal. Además de contar con una boca llena de dientes gruesos con forma de clavija y dos pares de colmillos extremadamente grandes. La piel del jabalí es extremadamente gruesa y resistente, capaz de soportar impactos directos. Sin embargo, a pesar de ser resistente, el jabalí zarzal tiene un comportamiento más de autopreservación que uno de depredación, razón por la cual el mismo escapa despavorido cuando recibe daño por parte de la flecha. En vez de atacar directamente, decide preservarse y escapar. No se nos ha confirmado si el espécimen que vimos era uno joven o un adulto. ¡Tenemos que irnos! El Frostbark. Primero, el nombre del Frostbark hace alusión a sus dos habilidades principales. La primera es que es un termoboro, por lo cual se alimenta de calor al absorber la energía de este último. Y segundo, que es una criatura excavadora, o sea, criatura excavadora con capacidades de congelación. Este es uno de los titanes más peligrosos que aparecieron en la primera temporada de Monarch, principalmente porque la propia Monarch desconocía de su existencia en la Antártida, algo que le terminaría costando varias vidas de agentes a Monarch, y eventualmente terminó encontrándose con Li Xiao. En el 2015, el Frostbark
ataca al grupo de Lee Shao en Alaska mientras buscaban a Hiroshi Randa. Durante este enfrentamiento, el piloto Du-ho intenta atacarlo embistiéndolo con su avión, pero el Frostback lo inutiliza rápidamente absorbiendo el calor de la nave y luego destruyéndola con sus garras. De esta forma causando la muerte por congelación de Du-ho. Pero no para ahí, ya que empieza a perseguir a nuestros protagonistas, los cuales solo lograron escapar gracias a que fue distraído momentáneamente por una bengala. Más tarde, durante la noche, el mismo es atraído por una fogata que el grupo había encendido, apareciendo directamente desde el subsuelo, devorando la energía térmica de la fogata. Este comportamiento permite a nuestros protagonistas formular un plan y, utilizando el cuerpo congelado de Du-ho y lo que quedaba de la gasolina del avión, logran hacer una explosión, atrayendo efectivamente al Frostback mientras el equipo escapaba en un helicóptero. Días después de escapar del Frostback, Lee Shao vuelve a cesar el portal al Axis Mundi que se encontraba en el área, encontrándose una vez más con el Frostback, el cual por desgracia termina siendo absorbido por el vórtice de energía creado cuando Lee hace estallar el portal al Axis Mundi, dándonos a entender que este titán terminó muriendo en ese evento. En cuanto a las características y habilidades del Frostback, primero el aspecto del Frostback. Este mismo llega a medir más o menos entre 11 a 13 metros de alto y entre 28 a 32 metros de largo. Su cuerpo está cubierto por una armadura hecha de placas que se extiende desde su cabeza hasta el final de su cola. Las placas del Frostback son extremadamente resistentes, además de que tienen similitudes con la de los pangolines. En sus patas frontales posee dos garras extremadamente grandes que le permiten excavar a través del permafrost y la roca. Aparentemente el Frostback es un titán ciego. Esto lo sabemos porque las pupilas de sus ojos son blancas. El Frostback, para compensar esta carencia de visión, cuenta con un órgano sensorial en la punta de su hocico, o mejor dicho, cuenta con 12 zarcillos sensoriales como glóbulos bioluminiscentes en la punta de su hocico, los cuales le permiten percibir mejor tanto el entorno, pero especialmente las fuentes de calor, sin mencionar que estos mismos son utilizados para absorber directamente las fuentes de calor cercanas, tanto de fogatas como de objetos inanimados, como lo vimos en su pelea contra el avión y Du-ho, donde estos mismos absorbieron directamente el calor de las partículas o de toda la materia de su entorno, congelando instantáneamente a Du-ho, a pesar de que este último se encontraba dentro del avión. Y por supuesto, como cualquier depredador, también cuenta con varios colmillos dentados. El Frostback es especialmente peligroso ya que cuenta con una armadura que rodea todo su cuerpo, con placas afiladas y resistentes, las cuales lo protegen muy fácilmente de varios tipos de armamento pesado. Es capaz de excavar túneles con mucha rapidez, además de moverse a gran velocidad mediante estos, ya sea si los haya hecho antes o si los está haciendo en el camino. El poder de ataque de las garras del Frostback para nada es un chiste, ya que con mucha facilidad fue capaz de destruir una avioneta. Y si bien cuando estaba persiguiendo a nuestros protagonistas el Frostback se vio lento, este no es el caso realmente, ya que más adelante cuando Lee Shao vuelve, vemos como el Frostback se pone a coser en la superficie alcanzando una velocidad muy alta a pesar de su enorme tamaño. Y a pesar de ser ciego, cuenta con la termolocalización, la cual le permite ubicar muy fácilmente fuentes de calor para alimentarse, ya sean humanos, explosiones o fogatas. Sin embargo, la habilidad más letal del Frostback, sin duda, es su capacidad de ser un termoboro, que es capaz de alimentarse de cualquier fuente de calor. Lo vimos devorar el calor instantáneamente de Du-ho y congelarlo, al igual que el fuego de la fogata y el calor de la explosión provocada por Lee Shao. Y lamentablemente el Frostback sí terminó muriendo en esa temporada. Y eso que era mi titán favorito de toda la primera temporada de Monarch. Espero que aparezcan más titanes de este tipo con habilidades especiales, como en el caso del Frostback era absorber el calor. ¿Se imaginan un Frostback de tamaño Godzilla? Sería una amenaza para una enorme cantidad de titanes y probablemente sería el enemigo natural de Rodan al absorber el calor. Ha trazado el mismo camino desde hace siglos. Increíble. ¿Qué es eso? Parece orgánico. ¡Oh! Son demasiados. ¿Qué demonios es eso?
¡Maldita sea! ¿Qué rayos es esa cosa? Ion Dragon, o Dragón de Iones. Es el principal antagonista de la serie de Monarch, cuyo nombre proviene de la capacidad de emitir iones radioactivos mientras vuela, al igual que muchos otros titanes. El Ion Dragon también forma parte de la mitología de los seres humanos. Esto debido a que los pueblos filipinos llegaron a verlo, inspirando las leyendas de un dragón que creaba caminos de fuego por el cielo, a causa de las auroras que dejaba en el camino de su vuelo, debido a las descargas de iones en el aire. En 1943, el Ion Dragon también fue responsable del incidente y la desaparición del USS Lambton. La razón es que el dragón de iones atacó el USS Lambton a más de 300 kilómetros de Pearl Harbor, hundiéndolo en menos de 3 minutos y transportando los restos hasta Filipinas, donde el único sobreviviente fue William Randa, donde permaneció hasta 1952, momento en el cual Keiko Miura y Bill Randa encontraron el Lambton en medio de la selva filipina, y dentro del barco hallaron varios cuerpos de la tripulación preservados en nácar viscoso, antes de ser atacados por el dragón de iones, quien había reclamado el naufragio como su territorio. Y de esta forma el Ion Dragon no volvería a aparecer hasta 1962 en el proyecto del Axis Mundi con la primera expedición de Monarch. El Ion Dragon había respondido a el simulador de radiación gamma activado por Monarch cerca del Axis Mundi, y tras seguir el rastro atacó al equipo de reconocimiento, devorando a varios operativos para luego desaparecer por el portal. Y su última aparición sería en 2015 en el enfrentamiento con Godzilla en el Axis Mundi. Este había vuelto a rastrear el simulador de rayos gamma de Monarch, donde estaba dispuesto a atacar al equipo de Li Xiao, quienes se encontraban también con Keiko Randa. Sin embargo, fue interrumpido por Godzilla, con el cual tuvo un enfrentamiento bastante brutal que para nada salió bien para el Ion Dragon, el cual terminó destrozado y siendo arrojado una vez más al portal del Axis Mundi, encontrando de esta forma su final. Las características y el aspecto del Ion Dragon eran bastante particulares, principalmente porque tenía un aspecto bastante similar a un dragón o un wyvern. La coloración de su cuerpo era de un oscuro metálico, además de contar con alas membranosas que se extendían desde sus brazos, las cuales tenían una forma similar a las alas de los peces voladores, con una estructura similar a la de los murciélagos. Sus dedos alares terminaban en garras y su cráneo contaba con 2 cuernos bovinos. La mandíbula del dragón de iones parece inspirada en el rape con dientes de forma de aguja, con un pico bifurcado en la mandíbula superior, además de contar con estructuras similares a branquias en el cuello. En tanto, en sus patas contaba con garras tigrigradas de 3 dedos, y su espina dorsal era similar a la aleta de un tiburón. Pero no solo eso, sino que al final de su cola contaba con 4 púas que le servían para sostener y atacar a sus presas. Podemos verla mucho más claramente intentando agazar y aplastar la cabeza de Godzilla con esta última garra que se encontraba al final de su cola. Y sus habilidades no se quedaban atrás, incluso para un titán. Esto debido a que era extremadamente resistente y fuerte, porque fue capaz de arrastrar el USS Lambton más de 300 kilómetros hasta las Filipinas. Literalmente un buque de guerra que, recordemos, está completamente hecho de acero. Pero no solo eso, sino que cuando percibió la presencia de Bill Randa y Li Xiao dentro del nave junto con Keiko, rápidamente se puso a destruir el buque, y lo hizo con una facilidad aterradora. A pesar de que este era de acero, el Ion Dragon fue capaz de destruirlo como si se tratase de un buque de cartón y no un buque de guerra. Además de ser capaz de resistir bastante bien el aliento atómico de Godzilla, también cuenta con otro medio de ataque, defensa, y también le sirve para preservar a sus víctimas y sus presas, y es la secreción de nácar. El Ion Dragon puede expulsar enormes cantidades de nácar por su boca. Mayormente las utiliza para cegar a sus enemigos y preservar a sus presas, como vimos que hizo con la tripulación del USS Lambton, los cuales, a pesar de los años que pasaron, aún estaban preservados. El nácar es una sustancia generada por almejas y es la misma sustancia que rodea las perlas de las almejas. Pero la habilidad más resaltante y característica del Ion Dragon es su capacidad de generar la emisión de iones, con la cual durante el vuelo puede formar patrones luminosos similares
similares a auroras, ionizando las partículas de oxígeno. El tamaño del Ion Dragon varía entre la primera vez que lo vemos y la última vez para su enfrentamiento con Godzilla. En 1952, cuando ataca el naufragio del USS Lambton, mide alrededor de 20 a 23 metros de altura con un largo entre 38 a 42 metros, mientras que su envergadura de alas está entre los 80 a 90 metros, tamaño que varía enormemente con su última aparición para su enfrentamiento con Godzilla. Con 60 años para crecer, el Ion Dragon alcanzó una altura de 30 a 35 metros, su largo entre 60 a 65 y su envergadura de 120 a 130 metros, un tamaño bastante similar a la del Muto macho. Sin embargo, para nada suficiente como para enfrentar a Godzilla, pero estaba claro que el Ion Dragon no pensaba lo mismo. Sin embargo, lo que condenó al Ion Dragon fue su comportamiento, ya que este era extremadamente territorial con el área que habitaba. Inicialmente atacó el USS Lambton al percibirlo como una amenaza. Incluso cuando Keiko, Bill y Li Xiao se encontraban en el USS Lambton, en cuanto el Ion Dragon percibió su presencia, no tardó en destruir todo el buque para acabar con la vida de estos últimos, repitiendo un comportamiento similar cuando la primera expedición de Monarch llegó al Axis Mundi. El Ion Dragon se encontró cerca y no dudó tampoco en atacar a los operativos de Monarch, comportamiento que llegaría a repetir por última vez al enfrentarse a Godzilla, en donde también podemos ver que el Ion Dragon ya tenía uno de sus cuernos rotos, muy probablemente por un enfrentamiento contra otro titán. Y personalmente yo pensé que el Ion Dragon tendría algo así como un aliento de iones, porque su nombre se escucha realmente genial, pero bueno, ese no fue el caso. Tenía un aliento de nácar y bueno, no me puedo quejar, pero yo quería el aliento de iones. Manteclaw. Este titán es similar a un cangrejo, bastante similar a los Rock Claws, y es el primer titán que aparece en la serie de Monarch. Inicialmente, este se topa con Bill Randa cuando él mismo estaba escapando de la Modern Longlegs, e irónicamente el Manteclaw no lo atacó, y solo surgió en el instante en el cual la Modern Longlegs se acercó a su territorio, por lo cual era bastante territorial. En medio de la pelea, la Modern Longlegs logró clavar una de sus patas entre los espacios del Manteclaw, mostrando que su sangre era de un color negro alquitranado. Contaba con dos extremidades superiores que tenían al final pinzas enormes, las cuales utilizaba para atrapar a sus presas, además de un par de pequeños brazos cerca de su cabeza. El color de su cuerpo es un gris oscuro. El Manteclaw suele permanecer en reposo, especialmente en áreas costeras, camuflándose con el entorno. Algo a resaltar de su comportamiento es que parece que el Manteclaw no ataca a presas, por así decirlo, que no representen una amenaza directa para él, razón por la cual ignoró a Bill Randa. Sin embargo, la Modern Longlegs sí era una amenaza, por lo cual el Manteclaw tuvo que salir y para la poca suerte de Bill Randa, terminó salvándolo, pero como sabemos, Bill Randa no sobrevivió a la isla Calavera. Y si quieres saber cuáles son todos los kaijus que aparecen en la serie de Godzilla de 1999, entonces haz clic en este video. Y esperemos que en el futuro la producción de la serie de Monarch tome inspiración de esta serie antigua para traernos muchos más titanes, porque sin duda el potencial es enorme. E incluso el Crustaceous Rex terminó apareciendo en una serie de Analog Odor de Godzilla y me pareció un tributo realmente bueno. Y hasta aquí el video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido de criaturas, artefactos y seres de la ficción, que estaremos viendo varias series durante todo lo que queda, y artefactos que quiero hablar mucho de esos. Comenta qué esperas de la serie de Monarch, y si vienes del futuro, pues comenta cómo va la serie y qué tal va hasta ahora. Y no olvides comentar si es que acaso quieres que traiga todas las criaturas o seres de alguna serie o película en específico. Y sin más que decir, gracias por ver el video, y recuerda, nos vemos en el principio y en el final.